Sin embargo, todo cambió después de la caída. El pecado rompió esa comunión, separando al ser humano de la fuente de la vida, pero lo que no desapareció fue el instinto de lo eterno. Como dice Salomón en Eclesiastés, las 3:11, Dios puso eternidad en el corazón del hombre en este instinto, sin una dirección adecuada. Se convierte en un vacío espiritual que clama por ser llenado. Y aquí es donde comienza el problema en el hombre. En su desesperación por llenar ese vacío, busca sustitutos espirituales, como la hechicería, que le prometen lo que solo la conexión con Dios puede ofrecer. Así, la búsqueda de poder, control y conocimiento, impulsada por el pecado, lleva a la humanidad a intentar manipular el mundo espiritual por medios alternativos, alejándose cada vez más de la verdad divina. La hechicería, en este sentido, no es solo un fenómeno cultural, sino una manifestación de la profunda desconexión espiritual que se originó en la caída del hombre en el teólogo Agustín de Hipona expresó de manera profunda: nos hiciste. Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este concepto refleja cómo el corazón humano, creado para la comunión con Dios, permanece inquieto y buscando respuestas hasta encontrar descanso en su presencia. Cuando el corazón no halla ese reposo en Dios, comienza a buscarlo en engaños, y la hechicería se presenta como uno de esos engaños. En tercer lugar, la hechicería surge de la sed de poder y control. Desde los primeros días en el Edén, la serpiente ofreció a Eva el conocimiento oculto, prometiéndole que sería como Dios. Este engaño no terminó en el huerto, sino que sigue vivo en cada corazón humano hasta el día de hoy. Y el ser humano no desea depender de Dios. Más bien, busca controlar su destino, manipular fuerzas invisibles y sentir que tiene dominio sobre lo que está afuera de su alcance. La hechicería, por lo tanto, es un intento de ser como Dios, pero sin Dios es una rebelión del corazón humano, que anhela poder, pero se niega a seguir el camino de la obediencia. Aquí encontramos un punto clave. A la hechicería tiene una doble dimensión. Por un lado, está la manipulación de la carne. Este impulso se ve claramente en la vida diaria en un niño que manipula con llanto para conseguir lo que quiere, un joven que manipula con palabras, un adulto que manipula con emociones o amenazas. Este deseo de controlar y someter la voluntad de los demás está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. En este primer nivel, la hechicería refleja espiritualmente ese instinto humano de manipular y no confiar. Sin embargo, hay un segundo nivel mucho más oscuro, el de aquellos que deciden ir más allá y recurren al poder de las tinieblas para manipular. En este nivel, la carne abre la puerta al enemigo, quien ofrece instrumentos de control en conjuros, amuletos, pociones y maldiciones. Lo que comenzó como un simple impulso humano, se transforma en una alianza con el mal, una alianza demoníaca. El teólogo Derek Prince, un experto en guerra espiritual, dejó claro este concepto, explicando que la brujería se manifiesta de tres maneras: manipulación, intimidación y dominación. Estas manifestaciones no solo afectan a la persona que las practica, sino que también tienen un impacto devastador en aquellos que se ven atrapados en su influjo. Así, la hechicería se convierte en una forma de control espiritual que se extiende más allá de lo físico, involucrando fuerzas demoníacas que buscan desviar a las personas del camino de la verdad y la luz divina. A la hechicería, en su raíz, tiene un propósito claro en controlar a los demás, ya sea a través de medios humanos, donde se convierte en un pecado de la carne, o mediante recursos espirituales, donde se transforma en un pacto con las fuerzas demoníacas. La brujería tiene un origen profundo. No se limita solo a los rituales de magia negra ni a los círculos ocultistas, sino que comienza en lo más simple, a un corazón que no confía, que quiere controlar y que rehúye rendirse ante Dios cuando esta carne no se somete al Espíritu Santo. El enemigo ofrece atajos, proporcionando un poder falso que, lejos de liberar al ser humano, lo esclaviza aún más. Es por eso que el apóstol Pablo no duda en calificarla como una obra de la carne en Apocalipsis. También nos advierte de su gravedad, presentándola
como una de las marcas del juicio eterno. La hechicería es la expresión más extrema de un corazón que, en su deseo de ser como Dios, rechaza al verdadero Dios en cuanto a su origen. La hechicería no solo se explica por las tradiciones culturales de las naciones antiguas, sino por un vacío espiritual que el hombre intenta llenar con sustitutos peligrosos. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero cuando esta relación se quebró, el instinto de lo eterno permaneció sin dirección. Este vacío busca respuestas en lo oculto. Uno de los impulsos más poderosos de la hechicería es el deseo de poder y control. Desde el Edén, la serpiente ofreció a Eva el conocimiento oculto, una tentación que sigue viva en cada corazón humano. El hombre no quiere depender de Dios, quiere controlar su destino, manipular lo invisible y sentirse dueño de lo inalcanzable. La hechicería, en su esencia, es un intento de ser como Dios, sin Dios. Es la rebelión de un corazón que busca poder, pero se niega a la obediencia. A nivel práctico, la hechicería tiene una doble manifestación. Primero, se refleja en la manipulación cotidiana de la carne a un niño que manipula con llanto, un joven que manipula con palabras, un adulto que manipula con emociones o amenazas. Este impulso humano de controlar y someter a los demás está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. Sin embargo, existe un segundo nivel, mucho más oscuro, cuando el ser humano decide utilizar las fuerzas del mal para manipular, utilizar amuletos, pociones y maldiciones. Aquí, la carne abre la puerta a los demonios, y la hechicería se convierte en una alianza con el reino de las tinieblas sangüento. El teólogo Derek Prince explicó que la hechicería se manifiesta en tres formas: manipulación, intimidación y dominación. Este enfoque no solo afecta al que la practica, sino que también esclaviza a aquellos que caen bajo su influencia. Es un fenómeno profundamente destructivo que no solo afecta a la carne, sino que también tiene consecuencias espirituales devastadoras. En el relato bíblico, vemos que la hechicería tiene un origen más antiguo que las civilizaciones conocidas. La Biblia nos habla de cómo, antes del diluvio, la maldad de los hombres era tal que todos los pensamientos del corazón humano eran continuamente malvados. El pecado no solo se limitaba a la violencia, sino también a la manipulación de lo espiritual, buscando controlar lo invisible y lo divino. El rabino Eliezer Ben Jerkines, al estudiar la generación del diluvio, dijo que no solo pecaron con violencia y lujuria, sino que buscaron los secretos ocultos para manipular la naturaleza misma. Ya antes del diluvio, la humanidad entera estaba marcada por la brujería, buscando manipulación, encantamientos y pactos oscuros. La consecuencia de esta corrupción fue un juicio divino total. Dios no solo castigó la violencia física, sino también la corrupción espiritual que había abierto puertas al reino de las tinieblas. El diluvio no fue solo una respuesta a la maldad física, sino también a un mundo en el que la carne buscaba controlar, donde la hechicería había permitido el acceso a fuerzas demoníacas que destruyen. En cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, Dios purificó la humanidad de su corrupción. Sin embargo, a pesar de la limpieza física del mundo, el corazón del hombre seguía siendo el mismo. El pecado, lejos de quedar sumergido, persistió dentro de los descendientes de Noé. Génesis 11. Nos introduce rápidamente a un nuevo escenario, a la llanura de Sinar, donde los hombres decidieron unirse para construir una torre que llegara hasta el cielo. Este acto no era solo un intento arquitectónico, sino la primera organización estructurada para crear un sistema religioso y espiritual que desafiara a Dios. El líder de este movimiento fue Nimrod, nieto de Cam, quien, según Génesis 10, es descrito como poderoso cazador delante de Jehová, una expresión que los rabinos interpretan como alguien que se enfrentó directamente a Dios. San Flavio Josefo, historiador judío, en su obra Antigüedades Judías, relata que Nimrod convenció a su pueblo de que su seguridad y prosperidad no dependían de Dios, sino de su propia fuerza. Los persuadió para que levantaran una torre como un símbolo de rebelión, un centro donde la idolatría y la hechicería pudieran prosperar,
Pero ¿por qué surge esta inclinación del hombre hacia lo oculto? En primer lugar, porque el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. El alma humana está diseñada para escuchar la voz del Creador, para depender de su palabra y vivir bajo la luz de su guía. Cuando Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén, no había necesidad de buscar nada más. Toda la plenitud espiritual estaba en esa relación directa con el Señor. El hombre estaba completo en esa unión con Dios, sin necesidad de buscar otros medios para llenar su vacío espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene la brujería? ¿Cómo comenzó? Este es un tema que genera mucha controversia. A menudo pensamos que la brujería es algo moderno o que solo pertenece a las supersticiones de la Edad Media, pero la realidad es muy diferente. Este fenómeno es mucho más antiguo de lo que creemos, tanto que ya está registrado en las primeras páginas de la Biblia y ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos a hoy en día, en una era en la que muchas personas buscan respuestas en prácticas ocultas, hechizos, adivinación y poderes espirituales que se oponen a Dios. Es fundamental preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre el origen de la brujería? ¿Quiénes fueron los primeros en practicarla? ¿Y qué consecuencias conllevó abrir la puerta a las fuerzas oscuras? En este video, analizaremos este tema a través de las Escrituras, dejando a un lado las opiniones humanas para descubrir el verdadero origen de la brujería según la Biblia y comprender cómo Dios ha juzgado a aquellos que se apartaron de su verdad para seguir los caminos de las tinieblas. Antes de seguir, queremos conocerte mejor. Déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo y el nombre de la iglesia donde te congregas. Nos gustaría saber de ti. Comencemos. La Biblia no presenta la hechicería como un simple mito o una superstición del pasado, sino como una práctica real, peligrosa y directamente condenada por Dios. Para entenderla en su verdadera raíz, debemos estudiar las palabras originales de las Escrituras en hebreo. Uno de los términos clave es keshef, que se traduce como hechicería o encantamiento. Los antiguos rabinos, como Rash y de Troa, explicaban que este término se refiere a la corrupción del orden natural con el fin de simular poder divino, es decir, un intento humano, inspirado por fuerzas demoníacas, de imitar los actos de Dios. Otro término importante es izeme, relacionado con la adivinación, la búsqueda de respuestas ocultas a través de oráculos, rituales y sortilegios. El profeta Samuel, en 1 Samuel 15-23, menciona porque como pecado de adivinación es la rebelión, comparando consultar Kism con rebelarse contra la autoridad de Dios. Además, encontramos la palabra nos, que hace referencia a agüeros o augurios. Curiosamente, esta misma raíz se utiliza para describir la serpiente, y en la mentalidad hebrea estaba asociada con leer presagios en los cielos o en la naturaleza para predecir el futuro. Los rabinos del Talmud de Babilonia llamaban a esto Nikosh y lo consideraban un intento satánico de suplantar la verdadera profecía. Por último, encontramos la palabra Anen, que fue denunciada por los profetas cuando Israel adoptó costumbres paganas. Literalmente, Anán significa practicar magia con señales en las nubes. Una referencia a la astrología antigua. La idea de que el destino podía leerse en el cielo en sí. ¿Te está gustando el contenido hasta ahora? No olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. De esta manera, podremos seguir trayendo más videos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje. En Isaías capítulo 2 verso 6, leemos: Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Este versículo destaca cómo el pueblo de Israel había adoptado prácticas extranjeras, incluyendo las artes ocultas y la adivinación, algo que Dios desaprobaba. La Biblia también menciona el término Ov, que se traduce como espíritu de Pitón o medium, y Gideon, que hace referencia a los evocadores de muertos. Estas personas pretendían comunicarse con los difuntos o con espíritus familiares, buscando influencias y respuestas fuera de Dios.
Un claro ejemplo de esto es el relato de Saúl y la pitonisa de Endor, que aparece en 1 Samuel 28, donde Saúl consulta a una médium para obtener consejo, algo que está explícitamente prohibido en las escrituras. El rabino Maimónides, en su Mishneh Torah, señaló que quien consulta a un médium se está entregando voluntariamente al dominio de los demonios. Esta advertencia subraya la gravedad de involucrarse en prácticas ocultas. Además, los terefim, pequeños ídolos domésticos usados como amuletos mágicos, son otro ejemplo de cómo las costumbres paganas se infiltraban en el pueblo de Dios. En Génesis 31, Raquel roba los terafim de su padre Labán, y más tarde, el profeta Zacarías denuncia que los terefim causaban visiones vanas, lo que revela cómo estos ídolos distorsionaban la verdad divina. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con el término griego farmakeia, que es la raíz de nuestra palabra farmacia. Sin embargo, en tiempos antiguos no se refería a la medicina, sino al uso de pociones y drogas en rituales mágicos y hechicería. El teólogo William Barclay explica que la farmaqueía era el arte de usar venenos y sustancia para alterar la mente y abrir puertas al mundo espiritual. Por ello, el apóstol Pablo la menciona en Gálatas 5:20 como una de las obras de la carne, algo que condena al ser humano, ya que la hechicería y las prácticas de esta índole son incompatibles con una vida cristiana. En Apocalipsis también se hace referencia a los hechiceros o brujo, usando la palabra fármacoi, que se traduce directamente como hechicero. En Apocalipsis 21:8 se establece que aquellos que practican estas obras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En los Hechos de los Apóstoles vemos figuras como Simón el Mago en Samaria y Elimas el Mago en Chipre, quienes eran conocidos por su habilidad en las artes ocultas. La palabra mago originalmente se refería a sabios persas, pero en el contexto apostólico ya significaba a aquellos que practicaban las artes oscuras. El choque entre el poder del Espíritu Santo y el engaño demoníaco de la hechicería era inevitable, como se puede ver en la confrontación entre el apóstol Pablo y Elimas en Hechos 13. Incluso Lucas, en Hechos 16, relata el caso de una joven poseída por un espíritu de Pitón que profetizaba y daba oráculos. La palabra utilizada aquí, manteia, está relacionada con el oráculo de Delfos en Grecia, que era una práctica común entre los griegos. Sin embargo, para los cristianos, este tipo de espíritu era un claro ejemplo de un espíritu inmundo, una presencia demoníaca que no debía ser tolerada. En el historiador judío Flavio Josefo también hace referencia a las artes mágicas que Salomón conocía en su tiempo. Sin embargo, a pesar de su conocimiento de estas prácticas, Salomón las rechazó porque corrompían la fe en el Dios verdadero. Esta actitud refleja una sabiduría profunda en las artes ocultas. Aunque tentadoras, nunca deben ser buscadas por encima del conocimiento y la sabiduría divina que proviene de Dios. En su obra biblical, Demonology, el erudito evangélico Mary Frederick llega a una conclusión clave: la hechicería no es una ilusión ni una simple superstición, sino la manifestación concreta de la actividad demoníaca en la historia humana. Esta afirmación subraya que, desde el hebreo keshef hasta el griego parmakeia, la Biblia deja claro que la hechicería no es simplemente un acto aislado, sino un intento del ser humano de manipular lo sobrenatural sin la intervención de Dios. Al hacer esto, el hombre abre puertas a fuerzas demoníacas mientras cierra el camino hacia la verdadera revelación divina. Este fenómeno, entonces, no es solo una práctica, sino un intento de obtener poder y control espiritual a través de medios que están fuera del dominio de Dios. Sin embargo, el origen de la hechicería va mucho más allá de las influencias culturales de naciones antiguas. Antes de observar cómo estas grandes civilizaciones adoptaron la práctica, necesitamos profundizar en el corazón del problema mismo. La hechicería no tiene un inicio que pueda rastrearse únicamente en lugares como Egipto, Babilonia o Grecia. Su raíz se encuentra en el deseo carnal del hombre, en su ansia por poder, conocimiento y control, sin depender de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de manera clara en su carta a los Gálatas, capítulo 5.
versos 19 al 21. Al describir la hechicería como una de las obras de la carne, ¿pero por qué surge esta inclinación del hombre hacia lo oculto? En primer lugar, porque el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. El alma humana está diseñada para escuchar la voz del Creador, para depender de su palabra y vivir bajo la luz de su guía. Cuando Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén, no había necesidad de buscar nada más. Toda la plenitud espiritual estaba en esa relación directa con el Señor. El hombre estaba completo en esa unión con Dios, sin necesidad de buscar otros medios para llenar su vacío espiritual. Con el establecimiento de Babilonia tras el diluvio, la brujería dejó de ser una práctica aislada y se convirtió en una herramienta espiritual de Estado. No era simplemente un añadido a la religión, sino el motor principal de la misma. En Babilonia, todo estaba impregnado de conjuros, augurios, amuletos y rituales que servían para controlar lo espiritual. La ciudad, con su templo en el centro, era el lugar donde se servían tres figuras claves: el Barú, el adivino, que consultaba presagios y dictaba decisiones políticas; el Asipu, el exorcista, que realizaba ritos para atar demonios o revertir augurios negativos; y el Asú, el sanador, que combinaba hierbas reales con fórmulas mágicas. En Babilonia, la ciencia y la hechicería eran una misma cosa, un medio para alcanzar el poder. Durante las fiestas solemnes, como el Akitu de Año Nuevo, se recitaban epopeyas que narraban cómo los dioses vencían a sus enemigos usando palabras de poder. Estos rituales no eran solo representaciones teatrales, eran lecciones de cómo el mundo estaba regido por encantamientos efectivos. En la agricultura, la hechicería dictaba cuándo sembrar y cómo proteger los campos. Las constelaciones marcaban los ciclos de siembra y cosecha, y si los presagios eran desfavorables, se realizaban rituales como el Unurbi, un rito para cancelar maldiciones, enterrando figurillas protectoras en los límites del campo. El agua de riego se bendecía mediante invocaciones, y ante las plagas se colgaban tablillas con signos protectores para desviar el daño hacia enemigos invisibles. La cosecha se consideraba un acto de magia aplicada, tanto como un acto agrícola. La vida doméstica no era diferente. Las casas se construían sobre depósitos fundacionales y, bajo los umbrales, se enterraban figurillas de Apkalú, sabios guardianes, leones salados y genios protectores. En las cunas de los recién nacidos se colgaban amuletos con rostros de espíritus protectores para ahuyentar al Amtú, un demonio temido por atacar a madres y bebés, incluso en la noche. El Asipu podía recitar conjuros como Udakhal o Yutakiolemitu para expulsar espíritus malignos del hogar. Las prácticas de adivinación, como la libanomancia, interpretación del humo del incienso, y la lecanomancia, interpretación del aceite sobre la gua, se utilizaban para predecir el futuro. En medicina, la línea entre remedio y hechizo se desdibujaba, pues el Asú preparaba mezclas de plantas, minerales y resinas, mientras que el Asipu pronunciaba fórmulas mágicas sobre los pacientes. En este contexto, la brujería no solo se veía como una superstición, sino como un pilar central de la vida babilónica, desde la agricultura hasta la medicina, desde el hogar hasta el gobierno. Todo, absolutamente todo, estaba vinculado al control espiritual y al uso de poder oculto, alimentado por el deseo humano de dominar lo que escapa a la comprensión natural. La antigua Babilonia era un lugar donde lo sobrenatural no solo formaba parte de la vida diaria, sino que era el eje de todo su sistema. La hechicería, lejos de ser un simple arte esotérico, estaba entrelazada en todas las actividades cotidianas. Si alguien padecía una enfermedad persistente, la creencia era que un espíritu maligno estaba involucrado. Para la fiebre, se utilizaba un cilindro con textos sagrados amarrado al brazo, y para proteger a los niños se grababan nombres divinos en pequeñas láminas de metal. Cada diagnóstico no se limitaba solo a lo físico, sino que también se investigaba el impacto de sueños, eclipses recientes y presagios que pudieran haber abierto una puerta al mal, a la guerra. En Babilonia también estaba profundamente marcada por la magia. Ningún rey marchaba sin consultar primero a los adivinos. Se sacrificaba un cordero,
y al examinar su hígado, los Baruth adivinos decidían si el rey debía atacar, negociar o esperar. Si el cielo anunciaba un eclipse lunar, eso se interpretaba como un presagio de derrota, y el rey debía retrasar su campaña o recurrir a un rito de sustitución real, colocando a un rey sustituto como blanco de la maldición. Solo cuando los presagios eran neutralizados, se daba la orden de marcha. De esta manera, las batallas se ganaban primero en el mundo invisible y luego en el campo de batalla en el ámbito legal. La brujería también jugaba un papel crucial. Los contratos comerciales se firmaban ante testigos que servían como garantía, y al final se añadían maldiciones contra quienes violaran lo pactado. En disputas graves, la prueba del río se utilizaba como juicio divino. El acusado era entregado al dios del río, y si sobrevivía, era declarado inocente. Además, en las piedras de Inde, con relieves de dioses, se tallaban listas de maldiciones para quienes alteraran los hitos. En Babilonia, el miedo al castigo divino era uno de los principales mecanismos jurídicos. El sistema de presagios era también omnipresente en el comercio y la política. Astrólogos y adivinos trabajaban como consejeros oficiales, consultando el cielo cada noche para obtener señales sobre la economía y las decisiones políticas. Si un mal presagio aparecía en el cielo, como Venus en una posición hostil, se posponían tratados o envíos de barcos. Los mercaderes consultaban tablas de presagios para elegir las rutas más seguras para sus caravanas. De hecho, un mal sueño podía llegar a cancelar la salida de una caravana completa. En cuanto a la arquitectura, los muros de palacios y templos no solo servían para proteger el interior, sino también como barreras espirituales. Estaban adornados con figuras protectoras, como los toros alados con cabeza humana, Masu, que funcionaban como sellos espirituales para evitar que espíritus hostiles entraran. Los clavos de fundación, utilizados para sellar las construcciones, estaban inscriptos con maldiciones dirigidas a aquellos que profanaran los edificios. La brujería no se limitaba a la construcción y la vida cotidiana, sino que permeaba cada aspecto de la vida. Las puertas de las casas se custodiaban con genios y palabras grabadas. La brujería en Babilonia era un sistema integral, no solo espiritual, sino también práctico y gubernamental. No era simplemente una superstición o una creencia aislada, sino la columna vertebral que sostenía la estructura de la sociedad babilónica. Todo en Babilonia estaba regido por un sistema de hechicería institucionalizada, desde la política hasta la vida doméstica, desde la justicia hasta la medicina. La brujería en Babilonia no era solo un arte personal o aislado, era un sistema organizado y utilizado a nivel estatal para controlar la vida de las personas y del imperio. La magia se infiltraba en todos los aspectos, desde el día a día de los ciudadanos hasta las grandes decisiones políticas. Era un medio para dominar el destino y controlar lo que estaba fuera del alcance de la comprensión humana. Este control espiritual se reflejaba en todos los niveles, desde la construcción de las casas hasta los contratos comerciales, pasando por las decisiones militares y la vida familiar. Cada acción estaba permeada por una intención de manipular el orden divino y sostener el poder a través de medios ocultos. La influencia de la magia y la hechicería en Babilonia fue tan profunda que los profetas bíblicos no solo denunciaron la idolatría, sino que se enfrentaron a una estructura total que pretendía gobernar la realidad por medios ocultos, reemplazando la dependencia de Dios por una red de manipulaciones sagradas. La magia era la clave que sostenía el imperio, un sistema profundamente arraigado en la cultura y la política babilónica, con Babilonia como cuna de esta práctica. La hechicería se extendió a otras culturas, siendo Egipto la siguiente gran civilización que institucionalizó la magia, considerándola el fundamento mismo del universo. En Egipto, el poder mágico conocido como Yeka era visto como la fuerza que los dioses utilizaban para crear y mantener el orden del cosmos. La hechicería no era solo un acto esotérico en Egipto, sino una parte integral de su estructura social y religiosa. La magia en Egipto, al igual que en otras grandes civilizaciones antiguas, no era un simple acto de hechicería aislado, sino un sistema profundamente arraigado en todas las facetas de la vida cotidiana. Desde la construcción de templos hasta la vida doméstica,
Todo estaba impregnado por una magia que pretendía controlar el orden del cosmos y conectar a los egipcios con las fuerzas divinas. Los faraones, considerados dioses vivientes, sostenían su autoridad a través de rituales y conjuros que aseguraban su poder eterno. Los sacerdotes eran formados en prácticas ocultas que iban desde la lectura de presagios hasta la creación de fórmulas mágicas para influir en el futuro. En la religión egipcia, no solo los rituales religiosos estaban llenos de poder mágico, sino que también se utilizaba la magia para tratar enfermedades, predecir el futuro y ganar batallas. Los amuletos, como el escarabajo sagrado y el ojo de Horus, eran utilizados no solo como adornos, sino como instrumentos de protección y poder. Los médicos sacerdotes recitaban conjuros mientras mezclaban hierbas, y en la guerra se consultaba a los sacerdotes sobre los presagios en el vuelo de las aves o la forma del Nilo antes de tomar decisiones militares. La hechicería, en este sentido, estaba completamente integrada a la vida social, política y religiosa de Egipto, aun cuando Moisés, guiado por Dios, se presentó ante el faraón, no solo desafiaba al monarca, sino a todo un sistema profundamente espiritualmente arraigado. Los magos egipcios, con sus hechicerías, imitaron los milagros que Moisés hizo con la vara convertida en serpiente. Pero cuando llegaron los piojos, algo que no podían replicar, finalmente reconocieron la superioridad del poder divino. Esta diferencia quedó expuesta cuando, en un gesto de humillación, los magos admitieron: «Esto es dedo de Dios». La magia de Egipto, aunque poderosa, no podía igualar el poder de Dios. Esta confrontación entre la magia egipcia y el poder de Dios muestra el límite de las fuerzas oscuras frente al Todopoderoso. La hechicería egipcia, aunque sostenida por espíritus demoníacos, nunca pudo sostenerse frente a la intervención divina. Y ese mensaje se grabó profundamente en la historia de la humanidad, más allá de Egipto. La magia tomó nuevas formas en Grecia y Roma, donde se fusionó con la filosofía y la ciencia. En Grecia, la hechicería se integró a la vida intelectual a través de los misterios religiosos y la magia popular. Filósofos como Pitágoras y Platón influenciaron el pensamiento esotérico, abriendo la puerta a una visión del universo como algo regido por fuerzas místicas y números sagrados. La magia griega también se reflejó en figuras como Circe y Medea, quienes usaban pociones y maldiciones para alterar la realidad. En Roma, la hechicería se convirtió en un sistema estatal que influía tanto en la política como en la vida privada. Aunque el Senado aprobó leyes contra los magos y adivinos, los emperadores consultaban a astrólogos antes de tomar decisiones cruciales. Los romanos, al igual que los egipcios, creían que el mundo era regido por fuerzas invisibles que podían ser controladas a través de rituales y augurios. La religión romana estaba íntimamente ligada a la interpretación de presagios y signos del cielo, y la magia permeaba todos los aspectos de la sociedad. El Talmud, al mirar estas civilizaciones, advierte sobre la peligrosidad de la hechicería, asociándola con la idolatría. El apóstol Pablo también denunció la hechicería en sus cartas a los Gálatas y los Corintios, advirtiendo sobre la esclavitud espiritual que esta práctica podía traer a las iglesias, si no se mantenían en el Espíritu Santo, en la magia. Aunque profundamente arraigada en las culturas antiguas, nunca tuvo el poder de superar la verdad y el poder de Dios. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy en día en la historia de la hechicería, desde Egipto hasta Roma. Nos muestra cómo estas prácticas ocultas intentan controlar lo desconocido, manipular el destino y reemplazar la dependencia de Dios con una red de manipulaciones espirituales. Sin embargo, a lo largo de la historia, la verdadera autoridad de Dios ha demostrado ser más poderosa que cualquier intento humano de dominar lo divino. Cuando el Evangelio llegó a Éfeso, uno de los episodios más poderosos registrados en la Biblia, ocurrió. Muchos de los nuevos creyentes tomaron sus libros de magia y los quemaron públicamente, dejando claro que la luz de Cristo vencía las antiguas prácticas ocultistas. En las sociedades de Grecia y Roma, la brujería no se limitaba a los sacerdotes
o a los líderes religiosos, sino que formaba parte de la vida cotidiana. Desde el mercado hasta el Senado, en cada rincón de la sociedad, los conjuros, amuletos y horóscopos eran comunes, utilizados como medios para obtener poder, control o suerte en el mensaje de Dios. Sin embargo, es claro y directo en la hechicería, aunque sofisticada o enraizada en culturas ancestrales, sigue siendo una obra de la carne y un pacto con las fuerzas oscuras. A pesar de la popularidad de la magia en las grandes civilizaciones antiguas como Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, nunca pudo resistir la autoridad y el poder del Dios vivo, manifestado de manera definitiva en Cristo Jesús. El poder de las fuerzas demoníacas puede parecer real, pero siempre queda limitado frente a la soberanía de Dios a hoy en día. La brujería no es solo un fenómeno del pasado o de culturas lejanas. Es una práctica que ha trascendido continentes y se ha adaptado a diferentes formas, pero con el mismo espíritu de rebelión contra Dios en África. La brujería sigue siendo una parte esencial de las prácticas espirituales y políticas. Tradiciones como el vudú, el palo mayombe y el obia, que se originaron en las culturas africanas, continúan practicándose, mezclándose con elementos del cristianismo en lugares como Cuba y Brasil. En estos rituales, los santos se confunden con deidades ancestrales, y la invocación de espíritus ocultos es vista como un medio para obtener poder o influencia en Haití. El vudú es una de las religiones más poderosas, con rituales que incluyen danzas, tambores, posesiones espirituales y sacrificios. Estos movimientos han sido exportados a otras partes del mundo, incluso a Estados Unidos y Europa, donde millones practican el vudú o la santería en secreto. En Sudamérica, el chamanismo amazónico es una de las formas de brujería más comunes, con el uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca para entrar en contacto con el mundo espiritual. Sin embargo, estos rituales no son solo prácticas espirituales, sino puertas abiertas a fuerzas demoníacas. La magia ha evolucionado en Occidente, donde ha tomado formas modernas como la Wicca y el neopaganismo. Estos movimientos, que intentan revivir los cultos celtas y nórdicos, promueven la adoración de la naturaleza, pero en esencia siguen practicando magia ceremonial y conjuros para obtener poder. La Wicca, a pesar de su fachada pacífica y ecológica, sigue siendo una forma de magia que utiliza rituales lunares y encantamientos. De hecho, es una de las religiones de más rápido crecimiento en Estados Unidos y Europa en Asia. La magia y el ocultismo están profundamente enraizados en las culturas tradicionales. En China, la astrología y el feng shui son prácticas comunes, mientras que en Japón y en la India, la adoración de espíritus ancestrales y los rituales tántricos siguen siendo populares. La consulta con adivinos o brujos es algo habitual antes de tomar decisiones importantes en la vida, como el matrimonio o la apertura de un negocio. El investigador Jeffrey Barton Russell, en su estudio sobre las religiones ocultas, concluyó que la magia y la hechicería son fenómenos universales. Aunque toman diferentes formas según la cultura, siempre responden al mismo impulso a manipular lo espiritual para obtener poder, control o protección. El teólogo Walter Martin también advirtió que el satanismo y la brujería modernos no son invenciones recientes, sino la misma rebelión contra Dios que comenzó en Babilonia y se ha extendido por todo el mundo, así desde las antiguas civilizaciones hasta los tiempos modernos. La brujería ha sido una constante en la historia humana, siempre buscando reemplazar la dependencia de Dios por la manipulación de lo sobrenatural. Pero como nos muestra la Biblia, incluso la brujería más refinada no tiene el poder para enfrentar al Dios verdadero, que sigue siendo la autoridad suprema sobre todas las fuerzas del mal en parte superior, do formular, o parte inferior, do formulario. La hechicería no es un problema aislado, sino un fenómeno global que se ha manifestado a lo largo de la historia. Es una fuerza espiritual que se remonta a los orígenes de la humanidad, con raíces en el Edén, y que floreció en civilizaciones antiguas como Babilonia y Egipto. Hoy, esta misma esencia se manifiesta de diversas maneras, pero su propósito sigue siendo el mismo:
la rebelión contra la autoridad divina, la manipulación espiritual y el establecimiento de pactos con poderes de las tinieblas.